La mecánica con los centros cívicos o centros culturales es, claro, hay lo del club de lectura, pero el club de lectura es siempre elegir un libro, comentarlo, es un tema de comprensión de lectura, de compartir interpretaciones, pero el taller de escritura creativa tiene, primero vemos todo lo que es la estructura de las historias, las técnicas narrativas, cómo crear personajes, cómo introducir las voces de los personajes, las tramas, en fin, hay una serie, ¿no?, de recursos y de criterios que permiten a la gente, a través de consignas también, hacemos ejercicios en cada clase, y esto montarlo es simplemente encontrar una persona, un escritor o un profesor de escritura. En general son talleres que no exceden la hora y media, por ejemplo, hora y media, 2 horas, una vez a la semana, y la verdad es que tiene muy buena pegada. Yo al menos en todos los centros en los que estoy participando, el taller empieza con bastante, digamos, iniciativa, ¿no? La gente se entusiasma, pero luego hay una continuidad. Entonces, es decir, que hay mucha gente que encuentra en la escritura un ejercicio para contar sus historias, pero también hay algo como terapéutico, ¿no? Ha traído y para volver al sitio, a la casa, se ha perdido. ¡Ja! No sé qué ha pasado. Está en José Antonio. No. Yo no tengo nietos, ni pensamiento de tener nietos. Entonces, porque mis hijos, tengo un hijo que ahora cumplirá 50 años y tengo una hija que tiene 45. Pero mi hija no quiere tener hijos y mi hijo, mi nuera, ya tiene una chica de 22 años y no está muy delicada y no van a tener hijos. Entonces yo me he propuesto escribir sobre mi vida. Y lo puedo hacer bien porque tengo a mi lado a mi profesor, el escritor Enrique Caro. Y bueno, así me da fortaleza para tener seguridad en que los libros quedan bien. He escrito, el primero que escribí fueron de mis vacaciones, que siempre veníamos aquí a Canals porque estaban mis abuelos. Mis abuelos, no lo sé, porque esta señora no es de Canals, y el señor... Sí, y también, pues mis abuelos, y yo, ¿ves? Pues sí, tú ya lo sabes, porque ella es hija de un primo hermano mío. Sí. Pues entonces, ellos vivían aquí en Canals, y para nacer yo, como mi madre era primeriza y estaba muy sola allí en Cataluña, eso que hablaba muchísimo, le gustaba, tenía muchas amistades, pero allí al principio, al nacer, cuando iba a nacer yo, pues no tenía amistades. Entonces mi padre pensó, la voy a llevar con su madre, que había tenido 9 hijos, mi abuela. Mis abuelos tuvieron 9 hijos. Entonces yo nada más estuve los 40 días, que después de tener a los hijos tenías que estar 40 días sin tocar agua, bueno, muchas cosas de estas. Vale. Y por eso yo escribo los libros. ¿Dónde vivías? Mis padres, mis abuelos. Ahora son la avenida de las Corts catalanas, valencianas. Ahí en la carretera, que hacían persianas mis abuelos. Sí. Y luego el tío Ángel hacía persianas, el hijo hermano de mi madre. Exactamente. Estaba detrás de la casa, estaba el campo de fútbol. No hay pérdida. Y está uno. Pues ves, yo me he ido más lejos. Habrás dado una vuelta. He dado una vuelta muy grande. Y después, claro, yo pensaba que se iba viniendo, y lo que ha pasado es que me han esperado en la estación. Pero bueno, ya estamos aquí. Pues
Lo conocíais. No sé si los conocíais. No dirás que se conocían. Bueno. Ah, vale. Ah, mira. Ah, pues bueno, tiene que quedar. Y bueno, y aquí también vivía un tío mío, que Francisco López Iniesta, que estaba, su cuñada estaba casado con el juez de aquí Canals, pero bueno, yo estoy hablando de otros tiempos. muchos años. Sí. Bueno, su hermana, su madre, y no, tenían una zapatería también, la viuda de un primo hermano mío también. Mi padre era primo hermano de ella. En Ayacor, ellos sí que viven en Ayacor. Mis padres son de Ayacor. ¿Tú también eres de Ayacor? Pues, bueno, mis otros abuelos vivían en Ayacor, o sea que tenía a los abuelos maternos aquí en Canals y los paternos en Ayacor. O sea que... Ayacor está muy cerca de aquí, Está muy ¿no? cerca, sí. Hemos pasado por ahí, ¿no? Un Sí. kilómetro debe haber de Ayacor aquí. Sí. Más o menos. Pues bueno, pues a lo mejor sí que os deberíais, bueno, debe estar constancia, ¿ves? Por eso yo quiero que quede constancia. Y Vicen, tú empezaste porque es interesante ver que tú empezaste a escribir, pero a partir de que querías contar la historia de tu padre, ¿verdad? Sí, yo le prometí a mi padre, lo explico aquí. Yo escuché que mi hijo vino diciendo, iba al instituto, tenía 17 años, tiene ahora hará 50. Y detrás lo pone, Enrique. Sí, sí, sí. Y explicó, vino diciendo, la profesora de filosofía, me parece que fue, de historia, la profesora de historia ha venido diciendo que a ver si hay algún alumno que algún familiar haya ido a la guerra. Entonces, mi hijo dijo, mi abuelo sí. No sé si hubo alguien más, pero en aquel entonces le dijo a la profesora, mira, Óscar, se llama Óscar, mira, Óscar, coges y no para que lo escribas, en un cassette lo grabas. Y bueno, y casualidad de la vida, como yo estaba entrando ropa, que la había planchado, la estaba guardando en la habitación, en la nuestra, y estaba al lado de la de mi hijo. Y escuché lo que mi padre explicaba. Yo sí que sabía que mi padre le llamaban que era rojo, porque era republicano. Yo sí que lo sabía eso, pero no sabías que estaba en la guerra. Sí, en la guerra sí que había estado. ¿Y sí, esto lo sabías? Pero lo que había pasado, no. Vale. No. Y empezó a explicarle cosas que me impactaron. Yo dije, cuando yo me marché antes, porque estuve una hora, pero digo, tengo que hacer más cosas. Pero cuando acabaron, yo me acerqué a mi padre y le dije, papá, mis padres vivían entre Mollet, a 19 kilómetros de Barcelona, pueblecito donde vivo, entre Mollet y entre Valencia, capital, que vivían allí, tenían de un bloque de pisos la planta baja. Le dije, papá, tú te vas a Valencia, pero no fumes tanto, porque fumaba muchísimo, no fumes tanto y escríbemelo. Escríbeme las cartas, ves escribiéndome cartas con todo lo que te pasó, que yo te prometo que te voy a escribir un libro. Y ahora estoy en el libro, porque Sí. lo que he hecho hasta ahora, sí, lo que te envié a ti, sí que era un libro. Lo que pasa que no te podías meter como ahora. Él me ha enseñado de que cómo te puedes meter y cómo te puedes, que es muy difícil, pero él también me lo dijo, Enrique me lo dijo, es muy difícil meterte en la piel del personaje que estás escribiendo. Es dificilísimo. ¿Y a tu padre dónde le pidió la guerra? ¿Aquí?
Mi padre se enroló. Bueno, tenía 15 años y como su hermano era comandante, tenía 7 años más que su padre, su hermano. Y era comandante de tanques, su hermano. Y entonces se apuntó. Había acabado tercero de bachillerato. Tenía 15 años y fue y se apuntó. Y su padre no tuvo ningún inconveniente. Y luego me he dado cuenta, y porque me lo han dicho también personas que lo conocían, que mi abuelo también era republicano, pero no lo cogieron porque tenía 50 años casi. Pero si no, también iría, hubiera ido. Pero tus abuelos sí que los pilló la guerra. A ellos les pilló aquí. A ellos los pilló aquí. Mi padre estaba estudiando en Ayacor, vivía en Ayacor, mi padre. Mi padre vivía en Ayacor. Tenemos escritos de gente que tenemos un libro sobre memoria, porque si pudiéramos relacionar. ¿En los libros lo pones todo esto? Sí. Sí, aquí está toda esta información. Sobre todo el tema claro, eso es un tema tan delicado que la gente no quiere hablar. No. Y siempre nos falta muchísima información, pero tenemos, por ejemplo, incluso diarios de gente que no ha hecho lo que has hecho, sino que han encontrado los diarios pero no han querido escribirlos. Les da pesar, cierto, no temor, pero cierto todavía, algunas reminiscencias de que es una cosa que no quieren hablar ellos, no voy a moverlo yo. No digo de miedo, porque ya esto pues pasó. Pero sí que es una cosa que sigue estando bastante tapada, bastante velada. Sí. Bueno, yo pienso que también el tema es que no se le da el valor a la memoria popular, ¿no? Es más importante la memoria histórica, es decir, la memoria que cuentan las personas académicas, las personas que tienen autoridad académica para contar las historias, que no la memoria popular, que es la de la gente, ¿no? Entonces no se promueven tantos actividades o proyectos que impliquen el hecho de darle valor a esas historias, ¿no? Que es justamente lo que ha hecho Vicen en estos libros, ¿no? Más allá de rescatar lo que otras personas han vivido, ¿no? En este caso tu padre, luego tienes este libro, por ejemplo, La soledad de Lin, es una historia muy particular, ¿no? Porque es la intención nace de Vicen quiere contar la historia de Rafael, de tu marido. Sí. Pero se da con la historia de tu cuñada, ¿no? Sí. Que es la hermana mayor de Rafael. Y entonces encuentras en esos escritos de ella que tienes mucha similitud tú con ella, ¿no? Sí. Y entonces cuenta la historia de esta mujer, ¿no? Y es este es el libro, ¿no? La soledad de Lin, que además es muy curioso porque por ejemplo, yo soy de Lima, de Perú, y justamente en este caso ellos estuvieron viviendo en Perú 5 años, en la ciudad de Lima, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante la memoria popular porque es más cercana para todos, ¿no? Nos sentimos más identificados con la historia de la gente de a pie que no con las conclusiones históricas, ¿no? A nivel académico. Entonces yo creo que este trabajo es muy valioso en ese sentido. Sí, porque si no es que se perdería todo. Esto mismo de mi padre se perdería. Claro. Esto de aquí, de Adelín, y que, bueno, descubrimos muchas cosas. Tú las descubriste. Descubriste que no había vivido. Estos son escritos. Diario de guerra, sí. Pero fíjate de quién es. Yo soy un coetáneo de... Mira, 1916, 1980. En reemplazo 37 de Jacob. Conocería a tu padre. Sí, segurísimo. Segurísimo. Podríamos buscar. Sí. Pero la gente no quiere publicar esto. A mí me lo dan porque confían en mí. De hecho, las últimas páginas no están cuando se acaba la guerra, que fue lo peor. El hijo que tengo aquí me dijo, no lo puedes enseñar a nadie. Digo, bueno, pero mi padre al principio tampoco me decía que no. Y bueno, dijéramos, si habían nombres de algo, tampoco nos quería que lo pusieran. Sí. Sí. Ese libro creo que unas imágenes muy interesantes también, ¿no?
Sí, aquí en la última página hemos rescatado, ¿no? Claro. Estos documentos. Voy a explicarlo. Porque... En verdad hay muchos documentos, sí. pero hemos digitalizado estos de aquí. Sí, porque es que todo el mundo me decía, y la historiadora de Mollet, que es la Àngels Suárez, pues sí, las conoces, ¿verdad que sí? Pues ella me dijo, es que el libro de tu padre, que lo estuvo, ella iba a hacer el libro, pero al final pasaron 2 años y no se movilizaba esto, y dije, pues lo voy a hacer yo. Y dio la casualidad que vino una profesora, y después, gracias a Enrique, ha salido mejor toda la cosa. Pues ella siempre me decía, parece una película, y yo quise que salieran documentos y todo, y me movilicé en casa. En casa movilicé a mi marido, a mis hijos, para que me encontraran dónde tenía que enviar cartas o llamar por teléfono para que me enviaran documentos. Y me enviaron. No, y otros que mi padre los tenía. Claro. Hay un registro de postales, por ejemplo, muy valioso porque son todas cartas que él recibió en la cárcel. Sí, de mi abuelo. Del abuelo, y hay cartas muy interesantes porque hay unas cartas donde, bueno, esto, ¿no? La cotidianidad de una situación tan excepcional. El padre le mandaba una lista de la comida que le había mandado. Sí, 5 boniatos, 4 panes, y dentro de un pan una pata de conejo. Sí. Y al final, y además, unas rosas, sí, ¿no? O sea, una cosa así súper romántica. Sí. Pero que además es trágica a la vez porque él nunca recibió nada de todo esto. No, nunca dijo. Él recibía las postales, y las postales luego el padre le pedía que por favor le confirmara si había recibido, ¿no? Pero sí, él no le decía... Y sacos que le enviaba con la comida, que si no le podía... Claro, quería que le devuelva los sacos vacíos para que los volvieran a llenar, sí, pero claro, a él no le llegaban estos sacos. No llegaba nada. Se perdían. De verdad. Y una personalidad también muy especial porque tenía este punto de que muchas veces tuvo la posibilidad de escapar, de que le dieran documentación con otra identidad para salir, y él terminaba siempre regalándole esos documentos a otra persona, ¿no? Sí. Y él terminaba pues otra vez en campos de concentración. Mi padre estuvo en 2 de franceses y cárceles españolas que eran peor que los campos de concentración. Entonces, sí, es importante que este señor pues, tendría que también querer escribir y todo, porque es importante todo esto, para que no vuelva a suceder. Las cosas vuelven a suceder, al cabo de los años vuelven otra vez a pasar, pero no sé, tendría que haber la memoria es eso, para que no vuelva a suceder las cosas que pasaron, porque es horrible, no hay nada peor que una guerra al final es entre padres y hijos, porque si tú estás trabajando en diferentes países o estás en otro sitio, si hay una guerra y te coge, por ejemplo, como cogieron, los padres estaban en Valencia a lo mejor y los hijos estaban en Barcelona o estaban en Madrid. ¿Y qué pasó? Pues que los obligaban, en Madrid sobre todo, les obligaban a que tenían, y los de Valencia igual, y si tenían que matar a sus hijos o a sus padres, tenían que matarlos. Eso es lo peor que puede pasar. Una guerra es lo peor. No, y además, también otra cosa muy curiosa que es que había como una idealización de la guerra, ¿no? Porque había un deseo de ir a la guerra, de los más jóvenes, ¿no? Con ingenuidad. Hoy en día, si nos dijeran no hay que ir a la guerra, creo que todo el mundo buscaría la manera de no ir, ¿no? No, es que no puedo. Pero claro, en esa época es que se enrolaban, pero voluntariamente, pero de una manera brutal, ¿no? Sí, porque
Fíjate, es que... Es una o sea, ellos iban a... no, es que mi hermano mayor es comandante y yo quiero ir a la guerra, ¿no? No sabían que lo que iba a suceder, ¿no? Y es fuerte porque gente de 15 años, 16... Sí, sí, es que, bueno... ¿Tu padre cuántos años tenía? 15 años, imagínate, 15 años. Cuando se enroló, sí. Y bueno, estuvo hasta los... Me parece que estaría hasta los 20... dijéramos, cuando acabó la guerra, que acabó en el 39, él tenía 18 años. Claro, 18. Bueno, tu padre ya con 20 años era una persona que hoy podría ser pues una persona que de 40, de 50 años. O sea, con 20 años ya había vivido tantísimas cosas y había subido de rango también. Sí, llegó a capitán. Lo que pasa en esto, por desgracia, es que todas estas personas, los republicanos, los que perdieron la guerra, nunca tuvieron libertad. Mi padre al menos, y la gente que hemos conocido de republicanas, nunca fueron libres, nunca en la vida. Siempre parecía que estuvieran prisioneros. No podían ir a buscar trabajo, sí que podían encontrar trabajo, pero no los podían poner fijos, porque en el momento que los ponían fijos, como resultaba que tenían que estar encerrados, pues enseguida, si les ponían fijos, tenían que decirlo al cuartel de la Guardia Civil, venían, los cogían y los encerraban. No podían, entonces nunca en la vida fueron libres. Puede que los que se fueron al extranjero, puede que sí fueron libres. Los que quedaron por aquí no. Bueno, fue una época que mucha gente se fue también, ¿no? Sí. Fueron a Sudamérica, bueno, a muchos lugares, ¿no? Sí, pero que... Vamos a leer algún fragmento. ¿Lo qué? Todo lo que es recopilado para los libros ha sido todo oral. Mi padre sí que se lo explicó a mi hijo, pero ese cassette no lo tuvimos nunca, no nos lo devolvieron. En el instituto no lo devolvió mi hijo. Entonces, todo fue cartas que escribió mi padre. Cartas que, bueno, los recuerdos de él, nosotros le hemos puesto por orden. Porque él me ha enseñado, ya lo he dicho, que todas las cosas tienen que tener un orden y tienes que meterte en el libro para poder leerlo. Mi padre era recuerdos, a lo mejor, mira, el día que le vestieron la ropa. Después, a lo mejor se pasaba a cuando cruzó el río Ebro, que también lo cruzó él. Él cruzó el río Ebro, porque él estuvo en la batalla del Ebro. Mucha gente, a sus padres de mi edad, les hablaban de usted, pero en casa no quisieron nunca que habláramos de usted. Siempre de tú, le hablamos. Pero mucho respeto teníamos. Y sí, mira, yo qué sé. Entonces has sabido también por qué era ahí. Sí. Sí. Porque fumaba, el tema de fumar también era... Wow, mi padre... Pero venía de esa época, quizás, ¿no? Es que yo he descubierto que para trabajar en lo que trabajaban, que hacían las carreteras, hacían fortificaciones, entonces lo que les daban tabaco, no les faltaba nada. A los que estaban prisioneros les daban tabaco. Y por eso él fumó mucho. Sí, sí. ¿Tú trabajaste tú? ¿Qué? ¿Tú trabajaste? Yo sí he trabajado y siempre he estado trabajando. Lo que pasa que siempre lo he hecho en negro. He estado en la escuela, sí. He estado vendiendo fruta que mi padre le enviaban de aquí unos primos que tenían, unos primos hermanos que vivían aquí en Canals, me parece que sí. No sé si eran, les decía primos, pero eran familia de la tía Anselma, me parece, ¿verdad? Sí, mi madre en alguna ocasión me contó que... Ramón que tenía... no sé cómo se llamaba el otro. José y Ramón, sí. Le mandaba la fruta. Les mandaba las naranjas, los camiones de naranjas y los llevaban para él. Y yo tenía entonces 13 años y estaba estudiando
he estudiado comercio nada más, porque bueno, ya no dejaban mucho a las mujeres estudiar, pero mi padre quiso que estudiara algo. Algunas de allí del pueblo sí que estudiaron bachillerato, pero yo estudié comercio, contabilidad. Pues estaba estudiando y mi padre me dijo que quería poner una parada de fruta porque con los camiones que traían, pues no era bastante. Entonces necesitamos tener la tienda y salir a los mercados. Bueno, y me lo propuso y no tuve ningún inconveniente. Después me vinieron a buscar, porque entonces sí que estudiabas y el profesor se cuidaba de que las que estaban más avanzadas o las que podían ir a trabajar te buscaban algún sitio para estar en el despacho. Y me vinieron a buscar, pero me vinieron de la clínica, del hospital, para estar en el despacho de Mollet, pero estaba vendiendo fruta y mi padre me dijo, ya te saldrá después. También vinieron de una fábrica que se llama La Terlenca, que estaba delante de la estación de Mollet, en la fábrica. La verdad que había la tenería y la Terlenca estaba. Al lado estaba la Terlenca. Perdón, si te interrumpí, perdona, siempre me he quedado. Bueno, muchas gracias por haberme venido. Muchísimos libros. Habla usted muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo siento, pero ya les he dicho anteriormente. Sí, pero bueno, se lo agradezco, porque al menos hemos tenido un poquito. Mira, me lo han dicho, yo estaba en la biblioteca leyendo y me lo han dicho y he subido. Pero se lo agradezco de todas maneras. Bueno, no lo sé. El libro está en la biblioteca, si lo quiere leer, visita la biblioteca. Sí. Lo puede leer. Los 3 libros que... ¿Cuántos hermanos sois? ¿Qué? ¿Cuántos hermanos sois vosotros? Un hermano nada más pequeño que yo, 5 años más pequeño. Sí. Bueno, pues lo que me estabas preguntando yo te lo contesto. He estado trabajando siempre y lo único que he aprovechado dijéramos, de lo que yo estudié, que me gustaba mucho, es que me gusta todo, da lo mismo, pues fue los años que estuve de secretaria de la escuela de danza de allí del pueblo, que estuve 6 años. Pero negro. O sea que yo... Fuerte. Bueno, claro, sí, bueno, fuerte, antes fuerte, había porque mucho... yo lo que quería es participar. Bueno, los chicos querían estudiar una carrera, el chico y la chica. Entonces yo lo que quise es ayudar y me puse a trabajar. Como llevaba a mi hija al ballet, a la escuela de danza, entonces me dijeron, se le había marchado la muchacha que estaba en el despacho y me dijo, yo sé que tú tienes el título de contabilidad, eres, contable, era contable. Y digo, pues, bueno, le dije que sí, y querrías, pero no te puedo asegurar. Digo, pues bueno, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y allí estuve 6 años. Pues claro, crear historias o aprender a cómo se escriben y se hacen las historias te hace pensar mucho también en cómo tú te narras tu propia vida, ¿no? Entonces ese enfoque autobiográfico también es interesante, ¿no? Sobre todo con gente más adultos mayores, tienen mucha necesidad de escribir textos autobiográficos, ¿no? Sí, yo creo que esa es la mecánica un poco. Pero es todo tipo de literatura, se puede aplicar a todo tipo de narrativa, poesía incluso. Exactamente, se pueden montar talleres de poesía, se pueden montar talleres de escritura creativa, narrativa, cuento. Con el tiempo probablemente aparecen opciones más específicas, como por ejemplo un taller de novela o un taller también de microrrelato, que ahora también tiene mucho... No me voy a dar eso, quiero tu teléfono. No te lo digo porque aquí hay una escritora, ella es escritora, también ha escrito, sobre todo escribe literatura, aunque es sobre todo también una narrativa histórica, pero con bastante pozo académico, ¿cierto? Y yo he escrito, pero sobre todo he escrito ensayo, he escrito investigaciones. Me han propuesto alguna vez y nunca me había visto con ganas de... Yo creo que hace falta esto de coger la historia y trabajar. Yo no he propuesto, escribe muy bien el ensayo, dedícate a mí. No, ahora los jóvenes. Pero me parece interesante.
Sí. El tema de las talleres de escritura, porque nosotros hicimos una feria de libro ahora y hemos descubierto que en Canals hay mucha gente que le gusta escribir, que está publicando en Amazon, Sí, y cosas de estas. es que ahora hay un boom Sí, de... en la pandemia todos nos hemos dedicado a pintar, a escribir. Eso, hay como un boom digamos, de tomar actividades extracurriculares, por decirlo así, que tienen mucho que ver con actividades artísticas, aproximarse al arte, ¿no? En diferentes sentidos. Pero lo de la escritura realmente es una locura lo que está sucediendo, ¿no? O sea, todo el mundo ahora quiere escribir y sí, hay gente que quiere publicar sus libros, pero luego hay otros hay muchos lectores que el mismo taller de escritura les mejora como lectores. Me pasa mucho esto, ¿no? De tener alumnos que me dicen, es que ahora estoy viendo una película y digo, aquí va a venir la acción desencadenante de la historia, este es el clímax, esto es no sé qué. Entonces, claro, van ubicando una serie de elementos que nosotros intuitivamente como que reconocemos, pero no... Y lo que dices de que escribes ensayo, por ejemplo, yo tengo una alumna que es farmacéutica. No, esta es otra. Hay una que trabajó en eléctricas como comercial muchos años y tiene una escritura muy administrativa, ¿no? Pero poco a poco ha ido como encontrando entre esa como pulcritud y esa cosa tan objetiva, ha ido como embelleciéndola, ¿no? Y al final está escribiendo también historias, o sea que ese taller es muy interesante porque además el público no es como que lo que todos imaginamos que van a venir toda gente de la literatura, gente de letras, no, o sea, el público es, no sé, diseñadores, médicos, abogados, pero también, yo qué sé, gente que no tiene estudios, que simplemente quiere contar sus historias, etcétera, ¿no? O sea, se genera ahí un universo increíble. Sí, es una buena... Incluso como actividad cultural. Actividad cultural. Y además que se integra muchas cosas, ¿no? Que es lo que intentamos hacer en Mollet poco a poco, que por ejemplo el día de San Jordi, ahí es tan importante, pues que ellos tengan un stand donde puedan compartir ya sea fanzines o sus propios libros. La radio ahí también ya nos empieza a dar visibilidad, me invitan para hacer alguna entrevista que promueve las actividades del Ateneo y así poco a poco mucha gente se va como, ¿no? Y va creciendo. Sí, y es una buena herramienta. A mí es lo que más me mueve a nivel vocacional, es el tema de la memoria popular, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, que está muy bien la memoria histórica, pero la memoria histórica tiene una versión siempre dominante, ¿no? En cambio la memoria popular es transversal, tenemos versiones de todo tipo de gente, ¿no? Y eso es muy interesante también, pues.